Egunon, hablemos de Black Hawk Derribado, Black Hawk Down, una película del año 2001 traída por las manos de Ridley Scott y producida por Jerry Bruckheimer, un clásico en cine palomitero de los años 90. Esta es una película que trata de hacer honor a una misión casi desconocida en la Somalia de 1993, a poco de entrar en funciones el presidente Bill Clinton, el demócrata señor Clinton, que gobernaría en los Estados Unidos en esos felices años 90. Paralelamente, en ese año 93, curiosamente, en esos inicios, se había producido el asunto de las Torres Gemelas, porque más allá del 11 de septiembre de 2001, que es un tema interesante de considerar, porque esta película fue estrenada ese año, aunque previamente, si no recuerdo mal, digamos que en el año 1993 hubo un primer intento de derribar las Torres Gemelas por parte de unos terroristas radicales. Por lo tanto, pues aquel momento pues estaba ciertamente vinculado, como podemos vincular el año del estreno de Black Hawk Down con el año de las Torres Gemelas. ¿Por qué Somalia? Bueno, pues Somalia había tenido una serie de dificultades, en parte vinculados al ámbito de la Guerra Fría, pero también vinculados al ámbito de la distribución de tribus en el ámbito del Cuerno de África, en tanto en cuanto parte de la población tribal de un determinado elemento o rama familiar pues estaba a caballo entre la parte formalmente de Somalia y la parte de Etiopía, el vecino, habiendo dificultades, sobre todo por el tema ideológico. Por ejemplo, en la hambruna conocida por el mundo en el año 85, aquella que obligó a hacer una grabación de urgencia después de una entrega de premios de la música en Los Ángeles, eran de We Are the World, aquella en la que todo lo que era y sentía el calor del público en forma de estrellas de la música, hicieron aquella grabación histórica de aquella famosa canción de la USAID, de USA for Africa, digamos que sustrayendo del público una parte importante del relato, que era que desde el año 1974 habían destrozado el país de los antiguos emperadores y uno de los pocos países, si no el único, que no había tenido influencia imperialista salvo el periodo de la Segunda Guerra Mundial bajo la bota de Italia de Benito Mussolini. Pues estamos hablando del antiguo reino del emperador Haile Selassie, Etiopía. Y habían sido las doctrinas marxistas-leninistas las que habían destrozado el campo mediante unas arteras colectivizaciones que antes habían sido ya objetivo de la situación en Ucrania de 1932-33 con el Holodomor. Por lo tanto, estas circunstancias también habían llevado a la dualidad de finales de los años 70 para luchar quién se llevaba la base naval de la Unión Soviética en aquella parte del Cuerno de África para poder mantener la proyección global que especulaba la Marina Soviética respecto a sus rivales de la Marina norteamericana. Y por tanto, incluso llegaron a las manos a hacer una guerra simplemente por el hecho de quién llevaba la voz cantante para la adjudicación en la base naval, si Etiopía o Somalia, con una determinada importancia que es la construcción nacional de Somalia. Somalia, en realidad, no era un país, eran varios. Estaba la Somalia francesa, que luego se acabó contribuyendo en forma de Djibouti. Estaba la Somalia británica y la Somalia italiana. Eran básicamente 3 o 4 países que luego tuvieron una cierta empastación difícil porque digamos que algunos países acabaron proclamando la independencia para la unificación de Somalia a partir de los años 60.
Creo recordar que formalmente, ahora no recuerdo, tendría que mirarlo si era la Somalia italiana o la Somalia británica la que alcanzó la independencia en 1960. Es decir, vamos, en un periodo avanzado de la Guerra Fría. Por lo tanto, como país unificado, tenían poco bagaje y poca tradición, con lo cual llegamos al ámbito de 1993, en el que bueno, se ha derrocado el gobierno central en medio de una guerra civil que nadie debería haber tenido tanta sorpresa a la hora de visualizarla. Y entonces el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, después de haber terminado formalmente la Guerra Fría, con lo cual estamos en un mundo postmoderno en el que se puede, después de que algunas guerras que estaban más vinculadas al ámbito de la propia Guerra Fría, y con lo cual los dos contendientes tenían padrinazgo en la Unión Soviética y en Estados Unidos, ese padrinazgo en el año 89-91, pues en parte ayudó a desatascar esos conflictos y tratar de pacificarlos con arreglos más o menos pacíficos y llegar a una serie de situación estándar, bueno, pues, en el que se intentaran llevar a cabo negociaciones, diálogos y los pequeños conflictos habituales pues, se encauzaran dentro de una institucionalidad propia de cada país. Parece ser que ese no fue el caso de Somalia, había otros ingredientes y ahí, después de superar todo aquello, pues, el Consejo de Seguridad pues, estableció una autorización para una operación militar de mantenimiento de la paz. Después de que el grueso de las fuerzas de la paz se retiraran, la milicia con base en Mogadiscio, leal a Mohamed Farah Hadid, declara la guerra al personal que quedaba de las Naciones Unidas. En respuesta, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, despliega una fuerza de tarea, Ranger, que incluía el tercer batallón del 75 Regimiento Rangers y los operadores de Delta Force y el 160 SOAR en Mogadiscio para capturar a este Hadid que se había autoproclamado presidente. Digamos que para consolidar su poder y someter a la población del sur, Hadid y su milicia se apoderan los envíos de alimentos de Cruz Roja. Las fuerzas de la ONU son impotentes para intervenir directamente. Esto es algo que habíamos visto también cuando hablamos de la situación en Yugoslavia, específicamente en el caso de Srebrenica, esa doble dualidad respecto a los militares y la administración civil, ligado a las organizaciones internacionales a las que luego se dirá, como se ha comentado, son impotentes, ¿no? Es que la doble llave de la doble decisión a veces era un sistema de coagulación y al final eso acababa siendo aprovechado por gentes que estaban interesados en que las fuerzas occidentales no tuvieran una decisiva actuación y por tanto pasaban aquellas cosas. Digamos que luego bueno, las fuerzas de la ONU son impotentes para intervenir directamente, pero por estas razones, fuera de Mogadiscio, Rangers y Delta forzan la captura de Osman Ali Atto, un líder de la facción que vende armas a la milicia de Hadid. Luego Estados Unidos planea una misión para capturar a Omar Salah Elmi y Abi Hassan Awale, dos de los principales asesores de Hadid. Y así es como tenemos el inicio de esta propuesta en la misión aquella de bueno que bueno cayeron Black Hawks y por lo tanto pues aquello fue no vamos a concretar lo que pasó realmente, fueron horas decisivas, sobre todo para los protagonistas. Digamos que todo aquello fue una situación honorable para los propios estadounidenses. Es una oportunidad esta película que retrata el fresco de lo que sucedió realmente en aquellos momentos, con lo cual está bien equilibrada la forma de narrar todo aquello, tanto para la parte somalí, aunque fundamentalmente se cargan las tintas en explicar la parte de los Estados Unidos y de los combatientes de esas unidades.
digamos que yo creo que es una base importante para atraer el interés de aquel momento en el que, como suele pasar a veces en los Estados Unidos, la opinión pública y la opinión publicada, que es más importante porque la opinión publicada es lo que aparece en el Washington Post, en el New York Times, en el USA Today, en todas estas publicaciones, en las revistas Newsweek, Time, Life, es lo que influye en la opinión pública de los Estados Unidos y al final es la percepción de lo que ha pasado más allá de lo que realmente ha ocurrido sobre el terreno, porque en realidad los que están son los miembros del ejército de los Estados Unidos y no está la población de los Estados Unidos, con lo cual salvo achicar espacios, se van a fiar de lo que les expliquen en casa de lo que ha sucedido allá de los mares. Y por tanto, esta victoria militar, como podríamos decir, fue transmutada, como por ejemplo en Vietnam, en una derrota comunicativa de la parte de las Naciones Unidas y de los Estados Unidos de América, teniendo por lo tanto la situación respecto a sacar las tropas, que es lo que acabó pasando, las consecuencias inmediatas de la misión, el final de las operaciones de Estados Unidos en Somalia. Michael Duran fue liberado después de 11 días de cautiverio, después de lo cual el presidente Bill Clinton retiró todas las fuerzas estadounidenses de Somalia. Durante la redada murieron más de 1000 somalíes y 19 soldados de los Estados Unidos que perdieron su vida. Los nombres de los 19 soldados que murieron, incluidos los Delta Sargento Gordon y Suhart, que fueron los primeros soldados en recibir la medalla de honor póstuma después de la guerra de Vietnam, fueron enumerados por su nombre. Farah Aidid fue asesinado en 1996 y al día siguiente de ese suceso el general Garrison se retiró. Por lo tanto, estos sucesos de lo que sucede, como he dicho, valga la redundancia, en ese lugar, en Mogadiscio, en 1993, es por lo tanto una cosa que quedó en las bambalinas, en el humo, en la percepción general, como si hubiera sido algo vergonzoso, algo que lo de que nadie cuenta, algo... Bueno, pues aquí está Ridley Scott para traernos Black Hawk Derribado, esta película bélica, histórica, dramática, en la que Sony Pictures y Columbia Pictures nos traen con un presupuesto de 90 millones y una recaudación de 172, con lo cual ciertamente tuvo una cierta, aunque tampoco tanta, no es que sea un éxito arrollador, porque aparte del presupuesto se suele echar en faltar el ámbito de la promoción en cuanto a medios de comunicación, la pasta que no está en el presupuesto y es luego dinero que se gasta para la promoción de la película, afiches, comerciales, un montón de elementos que son importantes para esta película que, como digo, tenía a Josh Hartnett, Eric Bana, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Sam Shepard, incluso Orlando Bloom como protagonistas. Incluso hay una cosa pintoresca, que es que se incluye una canción que no está ni en somalí ni en inglés. Es una canción en bretón. Coton Hood, ahora no recuerdo el título exactamente, pero no soy bretón parlante, con lo cual pues es una canción que es muy bonito, es emocional porque sobre todo está ligado al tema luctuoso, por lo tanto parece que al director le pareció oportuno. Y también, sobre todo, al responsable de la música, que no es otro que Hans Zimmer, con lo cual la banda sonora acompaña muy vivamente toda la trama de este grande de las bandas sonoras, este Hans Zimmer, con Ridley Scott y ese elenco, con lo cual hacen posible una película que es razonablemente buena, explicativa, expositiva y que por lo tanto merece ser vista, sobre todo para los que les interesan las películas históricas, bélicas e incluso cosas que se apartan del mainstream, como son los elementos clásicos, ¿no? Y se puedan sumergir en elementos que
son parte de la historia, pero más menospreciada, como esta batalla en Mogadiscio, que si bien es colateral, pero sí es sintomática y significativa del enfoque estadounidense y del enfoque buenista que a veces tienen desde los Estados Unidos, y dándose la disociación entre lo que sucedió realmente y luego la gestión ante la opinión pública, a través de la opinión pública, de lo que ocurre en la madre patria, en casa, en los Estados Unidos de América. Pero esto también puede pasar en otros países. Y sin más, es que ricasco, agur oroat, beti bien.